Ronald, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Muchas gracias, don Jorge, un placer acompañarlo. En este lindo escenario, además. Sí, es un higuerón de esos Es históricos, ¿verdad? espectacular, ¿verdad? Cada una sombra impresionante Así y una es. protección al medio ambiente. Sí, sí, sí. En un hotel que es una maravilla, realmente. Pues, tiene un museo y una... Es un museo, un montón de cuadros y, eh, y estatuas y cosas muy bonitas. Cosas que uno agradece, porque es un grupo extranjero, pero ha hecho maravillas en un hotel, por eso se llama Estudio Hotel. Hotel, ajá. Bueno, Ronald, y hablemos de política, que eso es tu fuerte, ¿verdad? ¿Cómo no? Primero, ahora sale recientemente bueno, casi todo el tiempo están sacando estadísticas de Ajá. cómo se está comportando digamos, la simpatía por, de, de los votantes, digamos, Ajá. sobre la parte económica, la parte social, sobre la parte de cómo ven el gobierno. Diferencian a veces, lógicamente, ahora también, bueno, ¿por quién votaría usted? Hace una... recientemente que hicieron como una especie de encuestas que las hacen normalmente por teléfono Sí. sobre qué piensa sobre las candidatas posibles para las próximas elecciones que hay. El año entrante ya está calentándose esto a estas Sí, alturas, ya ¿verdad? estamos muy cerca de ese periodo, ¿verdad? Estamos Ya. muy cerca de ese periodo y digamos, la señal de los tiempos es una enorme incertidumbre, ¿verdad? Hay una gran incertidumbre sobre Sí, qué... no Sobre, se sabe por dónde exacto, puede no se sabe por brincar. dónde puede salir y en esas circunstancias saldrá por algún lado, pero en este momento no es tan claro ese panorama, ¿verdad? Porque hay, bueno, digamos, hay todavía esa enorme incertidumbre. Los partidos están iniciando el proceso de cómo van a definir esas candidaturas. Incluso vea que ahora están en la discusión interna. Si es abierto o cerrado. Exacto, si será abierto, cerrado, en qué fecha, usar cuál padrón. ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué perfil? Exacto, sí. Aunque se puede salir un emergente, como salió la vez Bueno, pasada. es que en Y sin esta, partido, ¿no? claro, en estas condiciones, digamos, la probabilidad de que eso vuelva a ocurrir es muy alta, es muy, muy alta. Porque, sobre Sí. todo, Se necesita más del 40 para salir sí, y está difícil, sí, ¿no? en primera ronda es muy No, difícil. ya ahora nos vamos a acostumbrar. Vamos a ir a segundas rondas y lo otro es que toda esta situación, o sea, toda esta incertidumbre está muy asociada a un elemento principal que es la debilidad que tienen todos los partidos políticos. O sea, y aquí estamos hablando de los partidos de los viejos, incluso de los nuevos, ¿verdad? No. Que nacen, pero de repente Desaparecen. Hay otros que los reemplazan. Tanto que, por ejemplo, los dos partidos que estuvieron en la segunda ronda en el 2018, digo que uno de ellos fue gobierno, hoy día no está ni en la Asamblea Legislativa. Nada, esos desaparecieron. Desaparecieron, ¿verdad? No están en las municipalidades tampoco, no tienen ahí. Entonces, digamos que hay una enorme rotación en los partidos, una enorme fluidez. Entonces, eso de alguna forma desorienta a las personas, ¿verdad? Los partidos pueden tener muchos defectos y los tienen, ¿verdad? Y sin duda que a algunos no les gustará el tipo de partidos que tenemos y todo, pero los partidos resuelven un problema fundamental, que es guiar a las personas. O sea, si usted tiene partidos fuertes, Sí. partidos organizados, estables, entonces para las personas es más sencillo saber qué tipo de decisiones tomar, ¿verdad? Porque sabes, bueno, a qué atenerse de alguna como el forma. caso de Estados Unidos, que vamos a ir, son Efectivamente. rojos o O azules. azules. Y ahí uno sabe más o menos
por dónde están los balazos, pongámosle así. Exacto. Ahora gran incertidumbre, ¿verdad? Sí, Porque exactamente. Kamala le vino a poner un poco Claro, de dinámica, porque Así es. anteriormente Biden sí, era la muy campaña, flojo el candidato, ¿no? la campaña en los Estados Unidos actual es muy interesante porque refleja nuevamente la diferencia de cuando hay un sistema de partidos que son estables. No digo que sea perfecto, porque eso no, digamos, no existe, pero son estables, organizados, que tienen además conexión con la población, con la gente. Y solo así un partido es capaz de hacer algo como lo que hicieron los demócratas en esta elección, ¿verdad? Que es que su candidato, que lo que le faltaba era la nominación, ¿verdad? Ratificarlo. Eso Sí, era lo que le faltaba. y no tenía tampoco problemas, pero, En principio no tenía problemas. pero llegaron y hablaron, y buscaron Exacto. un consenso, un acuerdo entre los grandes líderes, Entre los digamos, grandes del líderes. partido. Varios de los líderes empezaron a ejercer una determinada presión. Y ya, él aceptó. Exacto. Entonces, ahí Pero él es- aceptó porque por su propia condición, claro, yo creo. claro, reconoció que, que no está en una condición, digamos, óptima para conducir el país. Pero lo importante es, si no hubiese partido, si no hubiese un partido fuerte, un partido que presiona al candidato, posiblemente él se hubiera mantenido, no hubiera renunciado. ¿No? Pero el partido le ejerce una gran presión y entonces, ¿verdad? Entonces los partidos le resuelven, a todas las personas nos resuelven una pregunta fundamental, ¿verdad? Que es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Sobre todo en un periodo electoral en el que hay mucha inestabilidad. En otra época, ¿verdad? A lo mejor usted lo recordaba muy bien, pues la simpatía de las personas con los partidos era muy fuerte. Era incluso una diferencia familiar, ¿verdad? Era un, Sí, naciste naciste en como una familia. sapricista o liguista. Claro, claro, uno nacía en una familia y esa familia, digamos, Ya tenía un ejercía color. un presión. Claro, Sí. ya tenía una bandera, digamos, en la casa y esa bandera... No, y se ponían las banderas en los efectivamente, techos. efectivamente. Eso se acabó. Eso se acabó. Es una Entonces, costumbre bonita. Se claro, veía. pero Es eso... una fiesta. Exactamente. Entonces ya la gente sabía de alguna forma como a qué atenerse, ¿verdad? Entonces uno entras a la política, aunque digamos, los votantes más jóvenes, digamos, no tenían mucha experiencia, pero entraban a la política y ya la cancha estaba como muy definida, ¿verdad? ¿No? Y le marcaban. Y había centros de estudio, que era Exacto. importante. Eran partidos eran pensantes, Pensantes tenían su liderazgos. con gran apoyo de los europeos. Exacto, sí. Sí, yo me acuerdo grandes líderes políticos de Europa, sobre todo, que llegaban a darnos conferencias. Yo pertenecía al Partido de Liberación. No, pertenezco, depende del candidato, lógicamente, pero Sí. yo creo que es muy importante esa formación política. Claro. Y, Es vital. y lo formaban a uno desde que estaba uno en la escuela. Sí, Porque se empezaba muy había joven. elecciones en cada escuela. Sí, claro. Y Y cada uno tenía que inventar un programa de gobierno. Claro, y, se empezaba muy joven, digamos, en esa experiencia. sí, y en la universidad también. Y entonces ahí es donde digo que los partidos guían a las personas, ¿verdad? Es como que lo llevan como a una zona en donde le dice, bueno, aquí, digamos, Es su zona de... aquí hay liderazgos. Aquí hay coincidencias de ideas, digamos. Exacto, aquí hay pensamiento, hay propuestas, hay iniciativas, hay diferencias, digamos, entre los partidos hay diferencias, pero de alguna forma el partido salía unido, digamos, a enfrentar una elección. Y entonces, claro, los partidos son como una brújula para las personas. Como cuando uno anda en el auto y no sabe exactamente a dónde tiene que llegar. Exacto. Y entonces los partidos le resuelven ese problema. Pero claro, tenemos que tener, digamos, eso pasa por tener partidos fuertes, ¿verdad? Bien estructurados, que además convoquen a la gente, que incluso... Que realmente tengan centros de pensamiento y que den una... Que haya renovación del liderazgo. Claro. ¿Verdad? Entonces, si tenemos esos partidos, las cosas serían, yo no más digo, fáciles. digamos, serían más certeras, ¿verdad? De qué podría ocurrir. Pero en este escenario, en el que tenemos partidos muy debilitados, Gente muy disgustada. gente muy exacto,
y también al mismo tiempo no hay renovación en los liderazgos, ¿verdad? O sea, los partidos se han resistido a hacer esa renovación. Entonces, para las personas es muy difícil verse reflejadas ahí. Para el ciudadano común y corriente, que no necesariamente es, digamos, miembro activo de un partido, es muy difícil reflejarse en una organización que está muy debilitada, que está desfinanciada, que no piensa, ¿verdad? Que no tiene esos centros de pensamiento, y que lo que propone está muy alejado de la realidad de las personas. Y ese alejamiento de la gente de los partidos entonces deja un gran vacío, ¿verdad? Un gran vacío, que es llenado porque como en política no hay nada, no hay ningún, digamos, ningún vacío, es eterno, siempre está llenado por alguien más, entonces aparecen estos partidos, digamos, sin cascarón, Que no son un cascarón, partidos, que son... son meros cascarones, y liderazgos que usan A brincar. ese vehículo para, exacto, para impulsarse a llegar No, y con lo un más alto que puedan. con un ataque a la institucionalidad y al resentimiento que tiene la gente, porque también nos hemos convertido en una democracia muy complicada. Hemos Ajá. hecho una estructura burocrática terrible, todo el mundo siente un gran disgusto Así porque es. Sí, porque la no se gente están quiere resolviendo los problemas, no hay Ajá. la educación en problemas, La la salud, seguridad la en salud, problemas exacto, la salud, y sí. todo. Sí, y entonces la gente reclama la eficiencia, que sea más eficiente, que pueda dar respuestas, ojalá, digamos, más rápido y de manera más precisa. Entonces, en ese afán, pues claro, la gente que tiene ese malestar quiere que la política le resuelva. Pero la política está enfrascada ¿verdad? Por ver quién se deja, digamos, la mayor tajada, digamos, del poder, pero que a fin de cuentas ese poder no es suficiente para impulsar grandes cambios, porque lo que cada uno se deja es tan pequeño, tan reducido, que depende de todos los demás, ¿verdad? Y entonces aquí entra el otro proceso, que es, bueno, este es un país en el que siempre ha sido necesario construir alianzas, acuerdos, grandes acuerdos nacionales. Y Eso, diálogos, y sí. diálogos, correcto. Y entonces eso implica hey, reconocer a los otros actores como actores políticos legítimos, Importantes, sí, legítimos, sí. legítimos. No, digamos, no atacarles, no tratar Es que vos no de puedes atacar anularlos. y después pedirle, Claro, mira, apoyame, ayúdame. ese es un problema, exacto. Entonces uno no puede tirar, digamos, el puño, lanzar Sí. el golpe, esperando recibir una mano abierta, ¿verdad? Para apoyar. Entonces, nada, digamos, no, este es un sistema político que fue diseñado para que ningún actor individual Tenga poder tenga poder suficiente para... para desconocer a todos los demás. Y esa es una realidad. No ha sido no es de ahora, ha sido sobre todo incluso desde la reforma de la Constitución del 48, que si uno revisa un poco con detalle se da cuenta que esa Constitución, por ejemplo, antes tenía un poder más desbalanceado hacia el lado del presidente. Por ejemplo, de los 12 meses de sesiones en el Congreso, el presidente controlaba 9 meses en la Constitución anterior. Ahora controla, Esa mitad. claro, ahora controla 6. Y además no son 6 meses consecutivos, sino No, que hay 3 van meses alternando. primero. Exacto, van alternando. Pero, además comienza, Ajá, bueno, sí comienza con el derecho del el presidente. presidente. Recientemente, una reforma Recientemente, ¿verdad? reciente. Pero entonces vea que... Pero si no trae agenda, se pierden Claro, esos 3 meses. claro, hay que saber usar muy bien esos recursos. ¿Cuáles son esos recursos que tienen para esto? Pero como el sistema fue diseñado de manera tal que pueda ser, es un sistema descentralizado, así de sencillo. Descentralizado, ¿por qué? Bueno, porque ninguno de los actores individuales, incluso por más poderoso que se perciba, no tiene la capacidad por sí solo de mover todos los engranajes para resolver esos problemas. ¿Qué conclusión, digamos, podemos extraer de ahí? Bueno, una muy sencilla. Todos los poderes y todos los actores tienen que cooperar. La única fuerza que descentraba todo ese sistema es la cooperación.
y de cooperación en pequeña escala hasta cooperación a gran escala. Si usted recuerda la época de los 80s, recordará muy bien que la creación y la consolidación del Partido de Unidad Social Cristiana fue en buena medida impulsado por Liberación Nacional, Sí. ¿verdad? Que produjo una reforma para que la Unidad Social Cristiana tuviera acceso a recursos de la deuda estatal y que pudiese ya dejar de ser una coalición, la coalición Unidad, y pasar a ser el Partido de Unidad Social Cristiana. Bueno, eso es, nuevamente, es cooperación de los actores, ¿verdad? Pero entonces... Y importante para es la importante, democracia. es importante Porque para la ahí democracia. habían dos grandes, Efectivamente. digamos, jugadores. Dos grandes jugadores. Así Y es. entonces la gente ellos tenían que preparar sus equipos humanos para poder gobernar. Sí, sí, efectivamente. Y con ideas importantes, ideas ¿verdad? importantes. Sí, propuestas, iniciativas. Propuestas, iniciativas. Grandes en fin. reformas, transformaciones sociales, digamos. Pero por sí solos no era posible. Una vez que el país da el cambio del bipartidismo, y ese bipartidismo se debilita y da el cambio hacia el multipartidismo, pues entonces el sistema tenía que encontrar mecanismos para que la cooperación pudiese darse ya no entre dos actores, ¿verdad? Sino entre más. Más sillas. Más sillas, exactamente, más voces. Más voces. Digamos, ¿verdad? Mucho más voces. Me imagino que en el Congreso convocan a todas las fracciones. Efectivamente. Y además todavía se separan de vez en cuando uno o dos de Sí. una fracción grande y Claro, ya claro. Pide que le den una silla Una aparte. silla, exacto, que pide tener trato preferencial, ¿verdad? Pero todo se resuelve en función de si los actores cooperan, los actores políticos. Y como digo, la cooperación en todos sus niveles. Uno no podría decir, bueno, coopero en lo poco, pero en lo mucho, en lo grande, no. Es que el sistema no, ¿verdad? No discrimina entre una cosa y la otra. Y frente a este escenario y ese malestar de la gente, hay un fenómeno que choca con la realidad, que es la idea esta de algunos liderazgos que son como liderazgos mesiánicos, ¿verdad? El liderazgo que va a poder resolver todos los problemas, cuando en realidad lo que sabemos es que su margen de acción es muy limitado. Es muy limitado. Y un buen ejemplo de ello es, por ejemplo, el presidente actual, que tiene un respaldo, una popularidad, digamos, considerable, alta, no tan alta como al inicio de su administración, pero sí más alta que gobiernos anteriores. Y aún así, bajo esas circunstancias, esa popularidad no es fácilmente transmisible, ¿verdad? O que se transforme en respaldo como a iniciativas concretas. Entonces vea que ahí hay un límite muy importante. Usted necesita que la política, y necesita de partidos fuertes en la política, partidos organizados, partidos estructurados, vigorosos. Porque cuando salen partidos emergentes, ¿verdad? El PAN no es, ya no es emergente, pero ya desapareció. Ajá. Pero nace de un Efectivamente. de un líder De un liderazgo propio de liberación, Don Solís, Exacto. que enfrenta todo el problema de atacar por problemas, digamos, de corrupción. Así es, así es. Ahora, Ajá. la corrupción existe Sí. ahora y seguirá. antes, ajá. O sea, es parte de usted, es casi imposible terminar. Cuando hay tanta tramitología y tantos problemas y tanto entrabamiento y cualquier cosa se visualiza como corrupción y siempre hay una gran capacidad de ingenio para hacer cosas que Claro. no son las correctas, ¿verdad? Aquí y en todas partes del mundo, ¿verdad? Este partido, el que está actualmente, ¿verdad? Sí. Y ahí, tiene una cantidad de señalamientos, pongámoslo así, que están en proceso, Que está en proceso. pero Sí, no se así le es. puede decir, porque todavía no ha habido Sí, una... no. Exacto. Entonces, Ajá. y ahí el PAC, y no sé qué pasó, ahora quieren como volverlo a Tratar de levantar revivir. Sí, con la esposa de Carlos, o sea, claro.
Pero entonces ese es como el reflejo de estos partidos débiles, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque una de las cosas que también los partidos logran de alguna manera resolver es sobre todo Capacitando los las más transiciones, opciones, ¿verdad? sí, O sea, sí. la transición de que alguien que está en una posición de liderazgo pueda hacer una transición de ese liderazgo hacia alguien más, o sea, que haya una renovación. Pero lo que está ocurriendo es que como estos partidos actuales, todos ellos son muy débiles, entonces eso de alguna forma es un riesgo muy importante para algo que es clave, que es la autonomía de los partidos. Autonomía de, por ejemplo, de poder tomar sus decisiones, de definir quiénes van a encabezar los puestos o incluso, por ejemplo, cómo se financia un partido. Si los partidos no tienen acceso a los recursos y tienen que salir a buscarlos, ¿verdad? Pues Hay más entonces riesgo. hay mucho más riesgo para su autonomía y para su independencia. Sí. Un partido que no es autónomo y no es independiente queda a merced De los, de alguien, ¿cómo se llama? Donantes. de los donantes, de alguien que tenga billetera, ¿verdad? La billetera gruesa ahí, y entonces diga, bueno, yo pongo el dinero, pero a cambio de una serie de prebendas, ¿verdad? Entonces, ese es el gran riesgo que tienen los partidos actuales. O sea, que no solo es un asunto de debilidad, no solo es que le falta organización, no solo es que no piensan, no solo es que no están pensando, como antes, no solo es que no han renovado el liderazgo, sino es que cuando vamos a ver, por ejemplo, el acceso a dinero, a recursos para financiar sus actividades cotidianas y también sus campañas, entonces tienen que salir a pedir prestado. Y cuando salen en ese escenario, el riesgo es Muy grande. muy grande. Para que entonces alguien diga, sí, yo estoy dispuesto a poner el dinero. Pero la factura se la pasa. Exacto, digamos, ¿verdad? Ese es el gran riesgo. Entonces, los partidos en la actualidad tienen un doble problema y desafío, que son, como organizaciones, son muy débiles, y por el lado del financiamiento, como no tienen recursos y acceso a recursos que les permitan garantizar autonomía e independencia, quedan a merced de los financistas. Y que sabemos es un grupo pequeño y con intereses muy definidos. No, y con muchos riesgos ahora. Y con muchos riesgos, y con cada vez más riesgos. Cada vez más riesgos. ¿Por qué? Claro, porque ese financiamiento puede ser vulnerable a fuentes, digamos, ilegales. Bueno, pero ¿qué soluciones hay? Bueno, tenemos que tomar, digamos, hay que pensar en hacer, digamos, reformas para que, por ejemplo, mire... que no se puedan formar primero esos... es que, ¿cuántos necesitas para hacer un partido? Muy pocos. Eso es ridículo esto. Claro, exacto. Es algo así como una especie de... casi club, de un equipo de fútbol. Es un equipo de fútbol claro, un poquito ampliado. E incluso equipo de fútbol 5, digamos. O sea, como una cosa pequeña. Entonces, hay que elevar los criterios, ¿verdad? Los requisitos hay que elevarlos para que... Es que vos no puedes estar en la liga superior. Claro. Y es en dos vías. En dos vías hay que elevar los criterios para formar partidos. No podemos, o sea, tenemos que ser más estrictos ahí, que sean más difíciles de formar, por un lado. Y por otra parte, que sea más fácil desinscribirlos cuando, por ejemplo, no están compitiendo en las elecciones. Sí. Es que hay partidos que están inscritos. Sí, para ver quién los compra. Para ver, exacto. Están, digamos, como exhibidos en una urna, para ver cuál, ¿verdad? Quién de que ellos se pueda adueñar. Entonces, vea que hay que hacer en las dos vías. Hay que elevar los requisitos para que sea más difícil inscribir partidos y, por otra parte, hacer más fácil el hecho de poder desinscribirlos cuando ya han dejado de existir en la práctica, pero que pueden estar ahí. Es una reforma importante. Es una reforma urgente. Y urgente. Además de eso, hay que pensar en cómo fortalecer o cómo... Y que hagan programas, y que hagan estudios, y que hagan análisis. Claro, que sean partidos verdaderos. Que no lleven un folletico ahí. Efectivamente. Que ahora con la inteligencia artificial uno le pone los temas y ya lo presentan ahí al tribunal. Hay que tomarse eso en serio. Y también al mismo tiempo hay que hacer la otra reforma que tiene que ir como en paralelo, es la del financiamiento. O sea, que podamos tener mecanismos para que los partidos se financien. Ve, Jorge,
en este momento no hay financiamiento anticipado. Entonces, si usted está creando un partido político, asumamos que vamos a crear un partido político, y es la primera vez que compite, entonces, pero no tiene dinero, o sea, no tiene acceso a dinero para hacer la campaña. Tendríamos que hacer reformas para transformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Y no hay que hacerlo desligado, el fortalecimiento de los partidos no hay que hacerlo Del desligado del financiamiento. financiamiento. Hay que hacerlo, es un 2 en 1. De lo contrario, usted puede que fortalezca un lado, pero deja descubierto el otro, o al revés. Y más ahora con la volatilidad que Y hay. más ahora, efectivamente. Entonces es como un combo de reformas importantes, pero muy necesarias. Bueno, Ronald, muchas gracias. Con mucho gusto. Yo creo que refresca mucho. Bueno, la mañana está muy linda Sí. y, Así es. y creo que tenemos que discutir más las reformas. Así es. Es muy importante. Vale la pena presentar ideas al Congreso y esa es una parte de la reforma del Estado, Esa es una parte importante. Una parte importante. para la democracia Exacto. Para el y fortalecimiento para de la el país. democracia. Sí. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias.